El japonés Masaru Emoto se hizo mundialmente conocido por presentar su teoría de la memoria del agua, según la cual el líquido elemento es inteligente y tiene la capacidad de absorber los pensamientos y sentimientos, además de las palabras y los sonidos, cambiando su estructura molecular en función del contenido de esos estímulos. Por tanto, dependiendo de la carga negativa o positiva que haya quedado grabada en el agua, al ingerirla generará en nosotros efectos saludables, neutros o tóxicos. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? David Zurdo, colaborador de la revista Año Cero, ha hecho la prueba y con resultados sorprendentes. Vamos a desarrollar el tema en este vídeo. El descubrimiento de la llamada memoria del agua se la debemos al famoso investigador japonés Masaru Emoto, como comentábamos hace un momento. Este inició sus estudios partiendo de la base de que el agua, de la que estamos compuestos en un 70% y es imprescindible para la vida, cambia de estructura molecular dependiendo de si recibe buenas o malas vibraciones, ya sean estas de origen físico o psíquico. Bueno, dicho de otra manera, si al agua se le transmite amor, si se la envuelve de sonidos armoniosos o sencillamente se encuentra en un entorno beneficioso, su estructura molecular será más ordenada y hermosa. Esto significa que al tomarla provoca un efecto en los seres humanos, pero también en los animales y las plantas que absorben el líquido elemento a través de las raíces. Por lo tanto, si el agua está cargada con información positiva y amorosa, sus moléculas se presentarán mejor estructuradas y favorecerán los procesos biológicos que mantienen a los seres en un estado saludable. Pero, ¿cómo surgió esta idea en la mente de Emoto? Bueno, según sus propias palabras, desde el punto de vista académico, su estudio no está basado en las ciencias naturales, sino en las ciencias culturales. ¿Cómo llegó a plantearse un método semejante de estudio? Resulta todo un misterio incluso para él mismo. La ciencia tradicional, con su razonamiento convencional, no era suficiente, no bastaba para indagar en el mundo de lo intangible, de lo que no se ve, y dio la casualidad de que él, como un completo novato, según afirma, estaba allí. Lo cierto es que no es difícil apreciar que las investigaciones del japonés guardan relación con el controvertido sistema de medicina alternativa conocido como homeopatía. Este método consiste en llevar a cabo un gran número de diluciones de una sustancia en agua hasta el punto de que dicha sustancia prácticamente deja de existir en el líquido elemento. Es cierto que los escépticos alegan que esta circunstancia hace imposible que la sustancia genere el más mínimo efecto en el paciente, pero los homeópatas defienden que en realidad lo que queda en el agua es la información presente en la sustancia. Pero, por favor, con esto no se pretende hablar de la homeopatía en sí, sino especificar que la teoría de la memoria del agua está relacionada con ella. Bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo funciona el experimento? Los defensores de la memoria del agua están convencidos de que las moléculas del líquido elemento contienen información que se puede transformar para aprovechar mejor sus cualidades y así mejorar nuestra salud. En este sentido, defienden que el sonido, las vibraciones acústicas, pueden transmitir información al agua, del mismo modo que podemos hacerlo nosotros, los seres humanos, a través de nuestro cerebro, proyectando al agua buenos o malos pensamientos. Bien, hasta aquí sería la teoría a muy grandes rasgos. Aun aceptando la tesis de que poseemos la capacidad de enviar nuestras vibraciones al agua, que es bastante aceptar ya para según qué público, la teoría de Emoto va mucho más allá porque también supone que el agua absorbe y almacena esas vibraciones que comunicarán tal información al organismo que la ingiera. Por lo tanto, la intención del experimento de David Zurdo es exponer que intentó comprobar en la medida de sus posibilidades tales aseveraciones. ¿Qué hizo? Pues compró dos plantas idénticas y las regó con agua sometida a vibraciones muy diferentes. La que marcó con el signo más recibió agua a la que transmitió buenos pensamientos y palabras, además de música de Beethoven. Concretamente, el cuarto movimiento de la novena sinfonía, que contiene la archiconocida Oda a la Alegría. También el primer movimiento de la séptima sinfonía, que Carl Sagan incluyó en su mítica serie Cosmos para reforzar el sentimiento de unidad de la especie humana.
La planta marcada con el signo menos, por el contrario, fue regada con el agua objeto de pensamientos y palabras negativas. Optó por ruidos molestos como un martillo neumático o explosiones de bombas, disparos y derivados. Por cierto, las plantas elegidas atienden a la especie de ciclamen. Ambas plantas tenían hojas de color verde intenso y flores blancas. El ciclamen puede desarrollarse tanto en el exterior como en interiores, aunque siempre debe estar en lugares frescos. No requiere de mucho riego y es mejor usar agua templada. Bueno, el caso es que desde el día en que David compró las plantas hasta la finalización del experimento, estas sufrieron cambios, sobre todo en sus flores. ¿Qué hizo exactamente David? Primero cogió 2 vasitos pequeños y, al igual que en las plantas, marcó en cada uno de ellos un signo más y otro menos con un rotulador. Luego abrió el grifo del agua caliente y llenó otro vaso más grande con agua templada, que repartió entre los 2 vasitos mencionados para garantizar que la temperatura en ambos fuese la misma. Se llevó el vasito con el signo más a la habitación donde tenía su ordenador, cerró la puerta y puso la música. Tras unos minutos, dedicó al agua del vasito unas cuantas palabras cálidas. También pensó en cosas positivas que intentó transmitir al agua con la mente. Acabada esta acción, devolvió el vasito a su lugar y tomó el otro, el marcado con el signo menos. Al agua de este le puso los sonidos negativos y después añadió algunos insultos y pensamientos realmente nada benignos. El siguiente paso consistió en regar las plantas marcadas con los signos más y menos con sus respectivos vasos. Repitió esta operación durante varios días. El tiempo fue pasando y su escepticismo inicial acabó convirtiéndose en toda una sorpresa. El agua común es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se trata de uno de los elementos menos modificables de la naturaleza. No se magnetiza, aísla la electricidad. Cuando en las películas se ve a alguien electrocutándose en el agua es porque ésta contiene sales disueltas. Y por otro lado, su densidad es muy estable. A causa de estas características se emplean giróscopos de alta precisión. En principio, nada puede hacer que el agua retenga ni vibraciones, ni información, ni pensamientos. En principio, claro. Tenemos claro que las vibraciones sonoras que alcanzan el agua son una alteración física. En este sentido, el agua sometida a una música o una voz recibe una cierta energía. Pero no parece plausible que esa influencia acabe de algún modo grabada en el agua, y menos aún la energía mental generada por los pensamientos. No parece posible, pero quizás sea así a tenor de los resultados obtenidos. Veamos por qué. A medida que pasaban los días y David Zurdo iba haciendo fotos de las plantas, observaba que algo cambiaba en ellas y podía diferenciarlas a simple vista. De entrada, la marcada con el signo negativo creció con mayor rapidez, lo cual le desconcertó porque era, en todo caso, lo contrario a lo esperado. Pero enseguida empezó a mostrarse menos fresca e incluso estropeada. Sus flores se fueron marchitando, mientras que las de la planta con el signo positivo se mantenían muy lozanas. Ni qué decir tiene que ambas plantas permanecieron juntas en todo momento, en un lugar a la misma temperatura y bajo las mismas condiciones de iluminación. ¿Acaso el agua verdaderamente es capaz de captar ciertas memorias y transmitirlas a las plantas a través de sus raíces? Desde luego, no se pueden sacar conclusiones sin discutir antes algunos aspectos del experimento. En primer lugar, David Zurdo solo empleó 2 plantas. Quizá, aunque aparentemente se veían casi iguales al comprarlas, una de las 2 no estaba en tan buenas condiciones como la otra. La cantidad de agua con la que regó ambas plantas fue la misma, pero es posible que en la tienda una hubiera recibido más agua que otra o alguna clase de abono en distinta cantidad. Además, para llegar a una conclusión científicamente válida, harían falta pruebas con muchas más plantas y en periodos bastante más prolongados, circunstancia que no estaba en esos momentos al alcance de David Zurdo. Se puede afirmar que la planta con el signo positivo acabó el experimento en mejores condiciones que la del signo negativo, sin entrar a valorar la causa más allá de la mera especulación. De todos modos,
parece que no cabe duda de que rodearnos de sonidos armoniosos y tratar de mantener nuestra mente ocupada en pensamientos positivos no hace daño. Al contrario, quizá, y solo quizá, provoque en nosotros un efecto beneficioso, tanto en el aspecto psíquico como en el físico. Una de las demostraciones de Masaru Emoto para defender su teoría de la memoria del agua consistió en fotografiar cristales de hielo observados al microscopio. Previamente, como en el experimento que acabamos de explicar, el agua había sido sometida a distintos tipos de vibraciones acústicas y pensamientos, tanto armónicos como discordantes. Como resultado, los cristales de hielo sometidos a estímulos armoniosos presentaron un aspecto mucho más hermoso y equilibrado que aquellos que recibieron sonidos estridentes y pensamientos negativos, cuyo aspecto destacaba por, su desorden y fealdad. Ahora bien, la belleza no es un concepto mesurable ni medible, sino que depende de la subjetividad humana. Al fin y al cabo, existen compuestos químicos terriblemente venenosos o dañinos para la salud que, observados al microscopio, pueden parecer bellos, pero que nos matarían si los ingiriésemos. En todo caso, en la actualidad existen multitud de fenómenos a los que no sabemos dar explicación, y la memoria del agua podría ser uno de ellos. Confiamos en que el tiempo y nuevos estudios, por supuesto, acaben por desvelar definitivamente este gran enigma.